Shalom Wetová, paz y bien. Llegando al patio del Santo Sepulcro, en este patio que nosotros vemos, a la mano izquierda, en esta pared que nosotros vemos y esos ábsides, antes de llegar a la puerta de ingreso del Santo Sepulcro, entramos por una puerta muy pequeña que es de propiedad de la comunidad cristiana griega ortodoxa. Y entrando por esta puerta visitaremos tres capillas que están cercanas al Santo Sepulcro. Una de ellas, la primera que vamos a ver, está dedicada a San Juan el Bautista. La siguiente, donde están celebrando la Eucaristía, dedicado a Santiago el Menor, llamado también el hermano del Señor. Y la última capilla, la capilla de los 40 mártires. Todo este edificio que nosotros vemos son los restos de una antigua iglesia bizantina, probablemente del periodo de Elena, posterior a Santa Elena. Esto antiguamente era el lugar de la pila bautismal. Aquí tenemos la zona de la pila bautismal. Toda esta zona, por eso está dedicado a San Juan el Bautista, porque pues aquí se realizaban los bautismos, teniendo esta pila bautismal que empalma con el periodo bizantino y el periodo cruzado. Este edificio ha sido destruido una y otra vez. Cuando vamos entrando vamos a ver como un laberinto, porque pues este edificio, siendo destruido y construido una y otra vez, nos da esa sensación. Y ese es el valor cultural de la arquitectura cristiana primitiva. Entonces aquí alcanzamos a ver los arcos del ábside de la zona de la pila bautismal de la iglesia del Santo Sepulcro del periodo bizantino y del periodo cruzado. Atravesamos esa puerta, pasamos por un pequeño túnel y llegamos a la capilla dedicada a Santiago el Menor, también llamado el hermano del Señor, que pues fue martirizado en esta ciudad. La mayor parte de los cristianos aquí en Tierra Santa tienen dedicada su catedral a Santiago el Menor o el Mayor, porque pues han jugado un papel muy importante dentro de esta iglesia en Jerusalén. Vamos a visitar esta capilla para que tengamos una idea sobre la mística, la mistagogía, es decir, la pedagogía de la fe de los cristianos orientales, especialmente la cultura griega. Vamos a entrar por medio de unos arcos y lo que más nos va a llamar la atención es la cantidad de iconografías. Aquí tenemos la Madre de Dios, generalmente está representada por las iniciales Mater Theon. Y una de las características es que tienen los ojos abiertos. El niño Jesús tiene los ojos abiertos porque es el custodio de la humanidad. La Virgen María tiene los ojos abiertos porque es el custodio del Hijo de Dios. Y entonces así podemos comprender que la contemplación oriental no es parecida a la nuestra, que es cerrar los ojos para tratar de vivir el silencio mental. En cambio aquí la contemplación, en el mundo oriental, la contemplación comienza con los ojos de la carne, y de los ojos de la carne se lleva a los ojos de la fe, y eso viene ayudado por una serie de iconografías que representan el misterio de la salvación. Por ejemplo, aquí tenemos una iconografía que nos está narrando el evento de la tumba vacía. No está narrado en los evangelios que los 12 apóstoles han visto la tumba vacía, pero aquí está representada la figura de los apóstoles que constatan que la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía, y al lado está un ángel que manifiesta el evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos entrando, es la celebración de la Eucaristía. Estamos a finales del mes de agosto del 2022
y los cristianos orientales están celebrando 15 días después. Por la diferencia del calendario juliano y el calendario gregoriano, hay 15 días de diferencia. Ellos están celebrando la fiesta de la dormición de la Virgen María, lo que en el rito latino se llama la Asunción de la Virgen María. Están en el momento de la comunión. Es un griego que está repartiendo la comunión, un modo bastante particular a como nosotros en la tradición latina tenemos. Nosotros en la tradición latina le hemos metido demasiado misterio al evento de la Eucaristía, porque la Eucaristía es una comida y eso es lo que está haciendo el griego. Está repartiendo el pan que a través de las palabras del Señor se ha convertido en su cuerpo. Y eso es lo que está dando. Los adultos normalmente tienen la posibilidad de tocar, de ver y de sentir este pan para que después lo puedan ingerir, porque pues eso representa una fe adulta, una fe que desde los sentidos va entrando hacia la mística, hacia la contemplación. Aquí tenemos una pequeña iconografía de la dormición de la Virgen María. Ahí tenemos las estrellas que están iluminadas, que la acompañan, y al fondo está la Madre de Dios. Esta es una de las celebraciones particulares en las iglesias de Oriente y que es la más antigua de los cristianos. Es la fiesta de la dormición. Aquí no se celebra la Asunción, sino la dormición. La Asunción es un tema posterior en el cristianismo latino, y aquí se celebra la fiesta de la dormición de nuestra Madre la Virgen María. Cuenta la tradición apócrifa que cuando la Virgen durmió en la cima del monte Sión cristiano, en donde hoy se conoce la guía Sión, su cuerpo fue llevado al valle del Josafat y allí fue sepultada, y al tercer día su hijo la llevó hacia el cielo. Por eso nosotros en la tradición latina hablamos de la Asunción. Aquí el sacerdote griego le está dando con una cuchara de plata la comunión a los niños. Los niños no reciben la comunión en la mano, porque pues ellos están en proceso de crecimiento. Se les da la comunión porque pues se estima que son sus padres los que le educan en la fe, le forman en la fe, en el misterio de nuestra fe cristiana, y por eso también los niños reciben la comunión. No sucede en el caso latino. Aquí tenemos la torre de la iglesia. Esta torre medía 48 metros de alto. Fue destruido una y otra vez. Aquí tenemos el retablo de la capilla de San Juan el Bautista. En la otra capilla era de Santiago el Menor, donde el sacerdote estaba dando la comunión a los adultos y a los niños. Ellos tienen distintos espacios para la celebración de la Eucaristía, tienen distintos altares, porque entre otras cosas la Eucaristía no la preside una sola persona, como sucede en el caso de la liturgia latina. Celebran varias personas, el diácono, el presbítero o los diáconos y los presbíteros, y el pueblo participa siempre con los cantos, y los cantos hacen que la liturgia sea prolongada. Más o menos las liturgias orientales duran un poco más de 2 horas. Entonces aquí tenemos toda una serie de retablos que representan la fe. Una vez que ha terminado la Eucaristía, entonces el sacerdote se quita el ornamento y así nosotros seguimos visitando la capilla de San Juan el Bautista, el mismo que hemos visitado al inicio. Se da un giro para que se entre por la capilla de San Juan Bautista, se sigue al fondo por un corredor a la iglesia, a la capilla de Santiago el Menor, llamado el Hermano del Señor. Se regresa nuevamente a esta capilla, como vemos, ahí se percibe el ábside de la iglesia, esta iglesia bizantina y cruzada simultáneamente, unida por esos restos que alcanzamos a ver en el ábside de la pila bautismal de la iglesia bizantina y cruzada. Y entonces así es como nosotros podemos mostrar la riqueza de la variedad de nuestra fe cristiana.
Nuestra fe cristiana es una riqueza que nosotros lo compartimos para que ustedes puedan tener la posibilidad de valorar todo el patrimonio cristiano que se ha ido construyendo a lo largo de los años. Entrando al otro extremo, vemos otra de las capillas, la tercera capilla. Decíamos que íbamos a visitar 3 capillas. Esta es la tercera, que se llama la capilla de los 40 mártires. Es una capilla que generalmente permanece cerrada, porque pues los griegos la han conservado esta capilla como el lugar, el recinto para la conservación de la iconografía. La iconografía es una de las representaciones artísticas y devocionales más importantes de la Iglesia de Oriente Medio. Así como en la Iglesia Latina, lo que sobresale son las imágenes tridimensionales, porque tienen alto, tienen ancho y tienen fondo. En cambio, en la tradición oriental no son tridimensionales, sino bidimensionales, porque los cuerpos de los personajes a quienes se los representa a través de estas pinturas son ya seres celestes, porque no tienen cuerpos materiales, sino tienen cuerpos celestiales. Por eso es una de las características en todas las iglesias orientales de colocar iconografías y no de colocar imágenes tridimensionales como en el caso de las iglesias latinas. Aquí tenemos la cruz y al lado tenemos a María y a Juan, que acompañan a nuestro Señor Jesucristo en el momento de su muerte en la cruz. Aquí tenemos el fondo del altar de la capilla de los 40 mártires. Sobresale la figura de la Madre de Dios, siempre con los ojos abiertos, porque pues la contemplación en la tradición oriental comienza con los ojos de la carne. Y solo con los ojos de la carne podemos llegar a los ojos de la fe. Y eso es lo que nosotros alcanzamos a ver, el patrimonio artístico, el patrimonio cultural de estas iglesias orientales. Y así es como nosotros podemos tener un sentido de pertenencia y de valoración de la diversidad y de la pluralidad de nuestra práctica cristiana, de nuestra fe cristiana aquí en Oriente Medio. Una vez entonces que hayamos terminado de visitar este lugar, pues lo compartimos con ustedes para que se hagan una idea de nuestro valor cultural, de nuestro valor mistagógico y cómo la diversidad de las culturas han ido acentuando nuestra fe. Paz y bien, Shalom Wetovah.